Bueno, pues arrancamos con el segundo vídeo de este tema 7, en el que vamos a explicar el barroco, pero vamos a centrarnos primero en las características generales y ahondaremos en arquitectura y en escultura. ¿De acuerdo? Bueno, pues como suele pasarnos, para empezar en el siglo XVII hay que adentrarse un poco en el siglo XVI. Y es que hasta el año 1561 la capital del reino era itinerante. ¿Qué significa esto? Que donde se movía el rey, se movía la corte. ¿Vale? No es hasta ese año cuando Felipe II decide fijar la corte en Madrid y nombrar capital del reino a esta ciudad. Os lo anuncio porque, bueno, eso va a implicar que el barroco con Felipe III explote principalmente en la ciudad de Madrid, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Felipe III entra en la corte o es proclamado rey en el año de 1598 y es con él con el que arranca el barroco español. ¿Cómo va a arrancar? Pues va a arrancar continuando con el Renacimiento, lo que os he dicho siempre. Solamente siempre os he dicho que el arte no es más que una línea continua en la que se van a ir, o la historia es una línea continua donde se coloca la vida de muchas personas. El único momento abrupto en la vida de una persona sería la muerte. Esto no ocurre en una línea continua de la vida de muchas personas, porque donde entran unas, salen otras. ¿Vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque, bueno, nos vamos al siglo XVI para empezar a hablar del barroco, nos vamos a 1598 para empezar a hablar del barroco, pero empezamos hablando del barroco continuando con ese modelo herreriano, con el uso de ladrillo y piedra como principales materiales, y además arrancamos hablando de iglesias muy sencillas, de naves rematadas muy sencillas en cabecera, ¿vale? También se van a crear en este momento, en este periodo, en muchas ciudades espacios públicos que van a ser plazas principalmente. Os pongo como ejemplo las plazas mayores de Madrid y Salamanca, que quizás sean las que más os llamen la atención, pero nos podemos ir a muchísimas plazas de armas que podemos utilizar como ejemplo en Latinoamérica, ¿vale? Bueno, pues estas plazas van a ser utilizadas para grandes espectáculos de propaganda que van a realizar tanto la corte como la iglesia, los autos de fe que utilizaban de la Inquisición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podrían ser algunos de esos actos que se realizaban en estas grandes plazas. Todo lo que os hablo del gran movimiento urbanístico que se va a realizar en otras partes del reino no va a afectar desgraciadamente al discurso que ya hemos visto en Sevilla, ¿vale? Que quedó bastante anclada en esa evolución urbanística. Bueno, a mediados del siglo XVII vamos a encontrar un momento en el que las fachadas de las iglesias van a utilizar pilastras y columnas adosadas, buscando una sensación de movimiento. También, a partir de la contrarreforma de los movimientos del Concilio de Trento, estas fachadas van a utilizar el discurso contrarreformista resultante de este concilio. Bueno, mirad, os pongo un ejemplo que no tiene que ver con Sevilla. Bueno, Alonso Cano, que es el autor de esta fachada, que es la de la Catedral de Granada, y aunque es que Alonso Cano realizase su carrera o los mayores hitos de su carrera en Granada, pues hay que reconocer que su formación fue sevillana. Mirad, aquí están estas pilastras grandes que yo os decía y esas columnas adosadas. Como veis, lo que va a generar sensación de movimiento no va a ser que la fachada se mueva, que eso generaría otros problemas aparte del movimiento de la fachada. Va a ser la luz del sol. Como veis en estas tres imágenes que os presento, en cada una digamos que el sol incide de una manera diferente. Está muy marcado en las dos fotografías, pero también se ha querido marcar en este dibujo que llevo mucho tiempo utilizando en clase y me parece muy interesante mantenerlo, ¿vale? Vamos a ver cómo, en función del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, en ese tránsito del día, las luces y las sombras que se van a generar en la fachada van a ser diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, uno de los elementos del que podría haberos hablado anteriormente, pero no me he querido parar, es el del retablo. Es un elemento que en el barroco va a mantener más o menos la tendencia que arranca en el gótico y que continúa en el renacimiento. En este caso van a tener un cuerpo central ubicado sobre un banco y rematado por el ático. Normalmente en el centro de los retablos, de los altares, se suele colocar un templete o un panal sagrario o un camarín en el que podemos encontrar la imagen de la Virgen o del titular
el santo que sea titular de la iglesia en la que estemos hablando, ¿de acuerdo? En el caso del barroco, en donde en este esquema que os presento se marca el entrecalle, se van a colocar columnas salomónicas de orden gigante. 1. ¿Qué significa columna salomónica? Bueno, pues las columnas salomónicas son las columnas que provienen del templo de Salomón. Y aquí tenemos muy buenos ejemplos. Tenemos aquí estas columnas salomónicas de la iglesia de San Luis de los Franceses, que podemos ver aquí en este lateral, o las columnas salomónicas que se colocan aquí en el retablo del Hospital de la Caridad, en Sevilla, ambos casos, ¿vale? Esta columna salomónica es una columna considerada la columna de Dios, porque dicen que el templo de Salomón tenía este tipo de columna, entonces por eso vamos a ver ese tipo de columnas bien remarcadas o que van a tener un fuerte impacto en el tiempo del barroco. En este caso tenemos aquí el camarín que os comentaba también que podían tener en el cuerpo central, en el retablo de San Luis de los Franceses, y en este caso el titular San Luis está rematado aquí arriba, ¿vale? En el caso del Hospital de la Caridad, lo que tenemos es una de las misiones del Hospital de la Caridad, que es el entierro de los muertos, con la imagen del entierro de Cristo, y la caridad aquí arriba, que es la imagen que nos recuerda, junto a la fe y la esperanza, algunas de las virtudes de las virtudes teologales, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a dar un salto al siglo XVIII, que es donde el barroco español va a alcanzar el punto culminante, ¿vale? En lo que se llama el churrigueresco. Mirad, os hablaba de los retablos porque los Churriguera, la familia de los Churriguera, comienzan siendo creadores de retablos y al final van a ser arquitectos. Entonces, mucho de lo aprendido en su forma de esculpir y de preparar los ciclos de los retablos se va a exportar al exterior. De hecho, en este periodo vamos a ver lo que se definen como las fachadas retablo. ¿Qué son fachadas retablo? Pues son como si dijésemos uno de esos retablos que tenemos y que hemos visto anteriormente expuesto en la calle, ¿vale? La fachada va a tener un ciclo muy parecido al del retablo y ahora os presentaré un ejemplo dentro de las muchas imágenes que vais a ver en estos momentos. Bueno, en Sevilla toca destacar la obra y el trabajo de Leonardo de Figueroa, que es autor de la iglesia del convento de la Merced, el convento de San Telmo, ahora más conocido como Palacio de San Telmo, la iglesia de la Magdalena, el convento que fuera parte del convento de la Magdalena, la iglesia de San Luis de los Franceses, las reformas del Salvador, pero también lo tenemos formando parte del trabajo, por ejemplo, del Hospital de los Venerables, ¿de acuerdo? Y más cositas, las que también forman parte. Bueno, aquí tenéis la fachada de la iglesia de San Luis de los Franceses. Aquí tenéis el interior. En el interior y en la cúpula principalmente, ya hemos visto el retablo y ahora vemos la cúpula, encontramos un elemento muy curioso que es el de la arquitectura fingida, lo que se llama trampantojo. Si queréis podemos jugar con trampantojo como trampa al ojo, ¿vale? Es como una broma que le hace el arquitecto en este caso y el encargado de pintar la arquitectura. Y es que, por ejemplo, en esta cúpula que vemos aquí, todos los elementos, como son estas pilastras o son estas ventanas que tenéis aquí, son arquitecturas fingidas. Fingida quiere decir que es un fake, que no existen, ¿vale? Todo esto es pintura. En este caso, estas pinturas son de Domingo Martínez, un pintor del siglo XVIII, que podemos definir como un murillista y que es el encargado de realizar toda la pintura de este espacio, ¿de acuerdo? Hay que destacar la iglesia del Salvador, donde tenemos un ejemplo muy claro también del trabajo primero del trabajo de retablística del siglo XVIII, y aquí tenéis algunos detalles de la que podríamos definir por tamaño la segunda catedral de Sevilla, y es que el Salvador se encuentra sobre la primera mezquita Aljama, la primera mezquita del Viernes que tuvo la ciudad de Sevilla durante tiempos musulmanes. Se crea una nueva mezquita Aljama en tiempos de los almohades, como ya sabéis, y esa segunda mezquita almohade es la que va a dar la catedral gótica. ¿De acuerdo? Bien, otro elemento para que también tengáis conocimiento es el de la iglesia y el convento de la Magdalena. Aquí tenéis una imagen del interior y podemos ver esas similitudes tanto en periodo como en la forma de trabajar del arquitecto. Y aquí tenéis un ejemplo muy claro de lo que es la fachada retablo, el convento, hoy Palacio de San Telmo, que es sede del gobierno de la Junta de Andalucía.
acuerdo? Podemos ver imágenes en lo que es esta fachada principal que nos recuerdan mucho a los gustos estos que hablábamos del estilo herreriano, esa simetría, ese juego en los vanos, ese uso del ladrillo en este caso, ¿vale? Y esa fachada retablo. Como vemos, esta fachada principal parece que lo que ha hecho ha sido traerse el retablo de la iglesia con el santo, en este caso, en la parte superior, San Telmo, se lo ha traído a la fachada principal del edificio. ¿Vale? Es hora de hablar y de saltar a hablar de la arquitectura. Va a ser el arte más popular de este periodo y va a ser un reflejo de la espiritualidad del pueblo. ¿Vale? La imaginería barroca se caracteriza, como podéis imaginar, por la casi exclusividad de temática religiosa. Imágenes aisladas, imágenes formando grupos y que están pensadas bien como retablo, para estar en el retablo, es decir, en la iglesia, bien para ser procesionadas en ocasiones especiales. La más especial de todas puede ser la Semana Santa, ¿vale? El momento principal. Pero tienen también salidas especiales en distintos momentos que, bueno, ahora actualmente se parece que se van reduciendo, pero antiguamente, en este periodo, en el siglo XVII, las imágenes podían salir a la calle por muchísimos motivos. Para que lloviese, para que se parase una epidemia, para que con distintos motivos los devotos sacaban a la imagen pidiendo protección a la ciudad. Menos carga decorativa, aumento del realismo. Esto que dice aquí, se sustituyen los estofados por la policromía. Un estofado en arte no es más que el dorado, ¿vale? Van a aparecer imágenes que van a estar doradas. Luego os pondré un ejemplo de estofado, ¿vale? Y se va a cambiar por policromía, por muchos colores. También es muy normal, sobre todo en imágenes y en vírgenes, el uso de túnicas, también en muchas imágenes como vamos a ver ahora, y postizos. Esto se da principalmente en la escuela murciana del siglo XVIII, pero también van a aparecer imágenes con postizos, con pelo natural, con ojos de cristal, con dientes de porcelana. Para mí son imágenes un poco desagradables. Pido disculpas si alguien se siente ofendido, pero para mí son excesivamente impactantes, ¿vale? Bueno, aquí tenéis esa idea de imágenes pensadas para estar en el altar. En este caso he utilizado el Gran Poder de Sevilla por una cuestión meramente personal. Yo soy hermano de esta hermandad, así que tengo que utilizar lo más próximo y lo más cercano a mí. Tenéis una imagen de Jueves Santo en la que el Gran Poder sale a la calle en su paso y una imagen de altar, es decir, donde está prácticamente el resto de los 364, si queréis, días del año, ¿vale? Que está colocado en el altar de la iglesia de San Lorenzo, la Basílica del Gran Poder en la plaza de San Lorenzo de Sevilla, como ya sabéis. Ya os he comentado que hay dos escuelas, nos vamos a centrar, bueno, hay varias escuelas, la escuela castellana, que es mucho más sobria, y nos vamos a centrar principalmente, os voy a hablar de Martínez Montañés, que será el primer gran nombre de la escultura de la imaginería sevillana, y os voy a añadir luego un detallito sobre Luisa Roldán, ¿vale? Pero principalmente vamos a hablar de Martínez Montañés y comentado esa escuela murciana del siglo XVIII con Francisco Salcillo, que era ese personaje muy dado a esos pelos de cristal, a esos dientes de porcelana y esos ojos de cristal, pelo natural y dientes de porcelana. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes, tenéis un bajo relieve de la natividad del nacimiento de Jesús y una imagen de un San Jerónimo penitente. Y tenéis aquí a Martínez Montañés, aunque es el padre de la escuela sevillana, como veis está formado en Granada, aunque complementa su educación y su formación en Sevilla. El retrato que tenéis aquí es un retrato hecho por Velázquez, ¿vale? Y es el máximo exponente de la imaginería barroca sevillana, aunque siempre habrá aquel que pueda decir con razón, bueno, pues que Juan de Mesa es el máximo exponente, discípulo de Martínez Montañés, otro puede considerar a Pedro Roldán, otros pueden considerar a Luisa Roldán, y ya no entro a valorar los neobarrocos, es decir, estos escultores que ya desde el siglo XIX, como pudieran ser Castillo, y ya entrados en el siglo XX, los Castillo Lastruzzi, y otros autores, ahora se me ha ido el nombre del que yo estaba buscando, Buiza, el carbonero Buiza, carbonense Buiza, que son escultores que van a seguir
jugando con este neobarroco, con esculturas mucho realizadas ya os digo, entre el siglo XIX y el siglo XX, que van a ir completando la iconografía de las imágenes, perdón, la iconografía de las hermandades, no solo sevillanas, sino de otras partes de Andalucía y también de España. Comentaros, bueno, pues que Martínez Montañés fue o realizó toda su obra en carácter religioso, salvo dos estatuas orantes y un retrato, que fue solamente el busto de Felipe IV, que luego os mostraré, que lo realiza en Madrid y que está justo delante del Palacio Real, está muy fácilmente visible. Fue, digamos, invitado por su muy buen amigo Diego de Velázquez para realizar este trabajo. Es conocido como el Lisipo andaluz o el dios de la madera por la facilidad que tenía para trabajarla. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una de mis imágenes favoritas, en la cual vemos el Cristo de la Clemencia, que se encuentra en la Catedral de Sevilla. Y aquí se nos representa una imagen de Cristo muy realista, pero también muy idealizada. ¿Por qué? Pues porque no vemos, digamos, los símbolos, los vemos muy, muy maquillados, digamos, los símbolos del sufrimiento de Jesús. Nos está presentando una imagen de Jesús hombre, Dios, perdón, frente a las imágenes mucho más sangrantes o, si queréis, mucho más brutales del Cristo, digamos, hecho hombre. Esta es una imagen más divinizada, ¿de acuerdo? Porque apenas se ven restos de la sangre, pero comprendemos todo el ciclo de sufrimiento que padeció. Esto es un estofado. Aquí podéis ver el uso de pan de oro en las túnicas de quizá una de las Inmaculadas Concepciones más importantes que vamos a encontrar en Sevilla. Bajo mi punto de vista es la más importante, conocida como la Cieguecita. Está en una pequeña capilla bajo el coro de la catedral de la ciudad. ¿De acuerdo? Es una imagen en la que se nos muestra a una niña, casi una niña, la representación de la Virgen casi como una niña, como veis, con las manos en posición de rezo y con la cara hacia abajo en posición de humildad. Como veis, los ojos aparecen prácticamente cerrados, por eso el concepto, el nombre de la cieguecita. No pudiese. Aquí tenéis esa imagen, tenéis el Teatro Real al fondo, está mirando hacia el Teatro Real de Felipe IV montado a caballo, la estructura no, pero sí el busto, lo que es la cara, es de Martínez Montañés, ¿de acuerdo? Y ya con esto nos queda solo hablar de Luisa Roldán. Mira, Luisa Roldán es la primera mujer que accede a un cargo en la corte. Hemos de entender que el rol de la mujer en el siglo XVII era, decir secundario sería ser muy optimista, ¿vale? Es hija de Pedro Roldán, aprendió junto a su padre en el taller y bueno, os recomendaría que pulsaseis el link de esta imagen, de este Belén que tenéis aquí, porque tenéis un documental de unos 30 minutos de duración sobre la vida de Luisa Roldán. Bueno, pues hasta aquí este segundo vídeo y ya lo que nos queda, que lo dejaremos para el tercero, es hablar de pintura.